Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi compañera Andy Agüedo Gabriela y quien le habla, Ascarza Montañez Marinés, vamos a hacer el desarrollo de la película Invictus, Liderazgo y Reconciliación en Sudáfrica post-apartheid. El contexto histórico de la película se desarrolla en un momento importante de la historia de Sudáfrica, que es después de la elección de Nelson Mandela. Todo ocurre después del fin del apartheid, un sistema de segregación racial que por muchos años mantuvo y enfrentados, ¿no?, a lo que eran blancos y negros en el país. Durante muchos años, la población negra vivió condiciones injustas mientras los blancos manejaban todo el poder. Nelson Mandela es elegido presidente de Sudáfrica después de haber pasado casi 27 años en prisión por luchar con esta segregación racial. Entonces, cuando él sale de la cárcel, él no busca como una venganza, sino que él busca unir a un país que estaba dividido. En lugar de alimentar ese odio que se tenían entre ellos, él al contrario propuso una reconciliación. En la película se muestra cómo Mandela utiliza lo que es el campeonato de rugby como una herramienta para unir la nación. Este evento deportivo que solo era importante para la comunidad blanca, al final termina siendo un símbolo de esperanza y unidad para todo el país, ¿no? Para todo Sudáfrica. Entonces, Mandela logra ver en el equipo de rugby, que es el Springboks, una oportunidad para sanar heridas del pasado, para reconciliarse y construir una nueva historia entre blancos y negros. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los valores que transmite Nelson Mandela? Nosotros hemos llegado a la conclusión que uno de los valores que transmite Nelson Mandela es el perdón sincero, y es muy importante porque Mandela no solamente habla del perdonar y ya, sino que lo demuestra con todas sus acciones, ¿no? Por ejemplo, él mantiene a su cargo al personal blanco de seguridad, que en realidad ellos pensaban que los reemplazarían rápido y no fue así. Entonces esta conducta muestra que está dispuesto a dejar todo el pasado atrás y construir realmente una nueva historia que no excluya, ¿no? También tenemos en los valores respeto por las diferencias, porque desde el inicio Nelson Mandela se preocupa por comprender a todo el mundo, por comprender todos los sectores y aún así por comprender a quienes fueron sus enemigos, ¿no? Entonces, él es una persona que escucha, él es una persona que siempre está preguntando, siempre está preocupado por los demás, es muy observador. Entonces, él no impone un poder, ¿no? Un claro ejemplo es cuando decide conservar el nombre y los colores del equipo de rugby de Springboks, sabiendo que tiene un significado mucho más importante para los blancos y puede ser rechazado por los negros, pero para él no habían diferencias. También tenemos ejemplo y liderazgo que es transmitido a través de su comportamiento, ya que Mandela predica con el ejemplo, ¿no? Él llega temprano a trabajar, él se memoriza los nombres de los miembros de seguridad, de su personal, él trata con mucha amabilidad a la gente, entonces su conducta es la que demuestra día a día que si queremos cambiar un país, primero debemos cambiar nosotros mismos, ¿no? Entonces él se convierte en un ciudadano que realmente desea inspirar a los demás. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el estilo de liderazgo de Nelson Mandela? Claramente el estilo de liderazgo de Nelson Mandela es el líder transformador, ya que él se caracteriza por inspirar, por influir y realmente transformar a los seguidores, cabe la redundancia, a través de su ejemplo, ¿no? Él crea una fuerte conexión y tiene una fuerte visión también. Bueno, las conductas asociadas a este estilo es que comunica una visión clara e inspiradora, ya que Mandela utiliza el rugby como un símbolo de unidad nacional, ¿no? Transforma algo cotidiano, que es el deporte, que todo el mundo lo ve, que es muy común, en un canal directo para inspirar a millones de personas. Él pudo haberse enfocado en solamente gobernar, pero en vez de hacer solamente eso, él también aparte propone una visión súper grande
y poderosa que es un solo equipo, una sola nación, ¿no? Él también fomenta la inclusión activa y el trabajo en equipo, ya que Mandela no solo busca la reconciliación a través de discursos o palabras que se las lleva el viento, sino que él crea espacios concretos donde blancos y negros pueden trabajar juntos con un propósito común y como una comunidad misma, ¿no? Un claro ejemplo es cuando insiste en que el equipo de rugby visite las zonas pobres y escuela, donde la mayoría de población es población negra, y con eso él construye un lazo, ¿no? Construye un puente real entre comunidades. También involucra activamente a funcionarios y a ambos grupos del gobierno. Él también motiva emocionalmente y empodera a otros. Se puede ver cuando invita al capitán de rugby, que es François Espinar, a liderar con grandeza, porque él no le da órdenes o no lo manda, sino que lo inspira. Por ejemplo, le muestra la cárcel donde él estuvo encerrado para que él cree como empatía, ¿no? Como se ponga en la posición de él, se ponga en ese momento y, y lo motive a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Ahora le doy el paso a mi compañera Gabriela para que explique el estilo de programa de desarrollo de personas que usó Mandela. Buenas noches, profesor. Bueno, pues, siguiendo eh, en la exposición, bueno, le voy a explicar el estilo de los programas que usó Mandela, ¿no? Que fue el mentoring, que fue una guía para otros líderes, así como para el capitán del equipo, que lo inspiró para que siga adelante, porque a pesar de eso, ellos iban perdiendo en cada juego que tenían. Y bueno, y él averiguó, ¿no? De cómo podía hacer o cómo podía llegar a él y mediante cómo era el juego, ¿no? Y quiénes son los que competían. Y de esa manera él invita al líder de este equipo para conversar con él y lo trata de hacer ver de que él también tiene muchos valores para poder rescatar esos equipos o el equipo que él tenía, ¿no? O el que tiene. Comparte su visión de valores con él, eh, en toda forma, ¿no? Cuando le hablaba, en el modo como lo miraba, cuando usaba la comunicación no verbal también igual con él, y eso también lo motivó al líder de este equipo para que salga adelante, ¿no? Y también tuvo que luchar contra su propio equipo porque también como que no lo hacían caso, ¿no? Entonces él poco a poco logró también que se junten todos. El otro estilo es el coaching, donde fomentan el autoconocimiento y el liderazgo personal. Él hace, pues, siempre preguntas, ¿no? Preguntaba o cómo estaba su familia, los que eran sus guardaespaldas, o cómo estaba su hija, o cómo estaban otras personas que quizás no estaban dentro de su entorno, ¿no? Pero él tenía esa empatía con ellos, de importancia que él les daba, ¿no? En cada viaje que él venía les traía algún regalo y sabía qué cosa les gustaba, ¿no? Eh, para todo el tiempo que él tenía su personal a su alrededor, ya sea el mismo personal que trabajaba con ellos, eh, su secretaria o las personas blancas que trabajaban ahí cuando ya estaban alistando sus cosas para irse. Y él les invitó, pues, ¿no? A pasar una sala y les dice, ¿no? De que si el que quiere quedarse para servir a un país, que se quede, ¿no? Porque ellos pensaban de que él llegaba y los votaba, ¿no? Y los dejaba sin trabajo, porque entre ellos comentaban eso. Entonces, él tuvo palabras que llegaban a ellos, ¿no? Y entonces así les hizo comprender de que él quería un país unido, ¿no? El siguiente es el counseling, eh, donde brinda apoyo emocional, ¿no? Frente a todas las adversidades que él pasó, un largo tiempo estando en una cárcel, eh, pequeña, era
donde él dormía, donde el líder del equipo o el capitán del equipo cuando ingresa se da cuenta que es demasiado pequeño, eh, y vio, ¿no? De cómo este señor salió adelante, ¿no? Entonces que también lo inspiró y eso también promueve el perdón también de parte de ellos, ¿no? Porque no lo consideraban tampoco así, ¿no? Y también se sorprenden de cómo una persona que ha estado tanto tiempo encerrada en un penal o en una cárcel eh, tenía ese valor, ¿no? Que quizás otras personas lo hubiesen perdido, ¿no? Y este presidente salió con las ganas de hacer la reconciliación entre todos, el diálogo y tratar de fomentar el bienestar para todos. Bueno, seguimos con el líder transformador, ¿no? La mira de Mandela era, como dice acá mismo, ¿no? Transformar su país, ¿no? Después de tanta discriminación entre blancos y negros, cada uno tenía su propio grupo, los niños no jugaban con los niños blancos, no estaban muy divididos. Y entonces él llega, inspira el cambio profundo y cultural de su país, eh, motiva a trabajar a todos juntos por un bien común para todos, ¿no? Y seguimos con el líder participativo. Acá involucra a todas las personas, ¿no? Cuando invita al equipo de rugby a, a jugar con los niños, ¿no? Y que vayan y se involucren con ellos. Entonces ahí creo que parte también la iniciativa de que se junten todos y que los niños se den cuenta de que toda esa diferencia podía eh, quedarse ahí, ¿no? En el olvido y que era un nuevo amanecer para todos. Después se la promueve ahí programas contra la pobreza y la desigualdad, ¿no? Juntándose con otros presidentes de otros países, viendo qué cosa faltaba en su país para poder progresar. Después seguimos con el líder situacional. Él se adapta al contexto, siempre él era su manera conciliadora, en el momento de que cuando tuvieron una reunión no sé si son las personas que lo apoyaron a él, cuando mantenían una reunión y justamente no querían de que siga el equipo y que no apoyen al equipo de Romy, que sino que ya se cierre ahí, entonces él va, ¿no? Y los confronta y les dice y les habla y los convence, ¿no? Y convence a 12 personas, si es que no me equivoco, y les dice, ¿no? La manera como él quiere trabajar, ¿no? Sino que él no quería fomentar otra vez la pelea entre ellos, sino la unión y que no haya esa misma diferencia que los blancos hicieron con ellos, ¿no? Entonces, él vio toda esa situación y él, como pone los paños fríos ahí y trata de él de salvaguardar todo lo que él estaba tratando de asegurar para su país. Entonces, el ideal para los entornos cambiantes y desafiantes para él, ¿no? Porque también fue un desafío para él. En las características del estilo de organización de Mandela, ahí está el rechazo al pseudo líder, ¿no? Porque él era todo lo contrario, ¿no? Era un líder que se basaba en el respeto, la empatía, la autoridad legítima, y todo lo que lo hacía predicando el ejemplo, ¿no? Y de ahí pasamos al liderazgo de inspiración. Entonces, él fue inspiración, creo que para todas las personas que lo conocían a él, ya tanto para la secretaria que le servía el café, ya sea para los guardaespaldas que él tenía, no tenía ninguna diferencia entre ellos. Eh, Él fomentaba más bien una conducta y una carisma y de valores con toda su comunidad y con toda su organización.
Eh, Seguidamente vemos la conclusión, ¿no? Llegamos a la conclusión que esta es una muestra de poder de liderazgo basado en sus valores, empatía y una visión estratégica, ¿no? Lo cual era pues unir su país, ¿no? Y que se acaben esas diferencias que tanto daño le hizo a él. Mandela utiliza el deporte como una herramienta de unidad en su nación dividida, ¿no? De ese modo, él trató de unir a toda su población. Claro que fue difícil al principio, pero lo logró, ¿no? Lo logró con grandes, chicos y ancianos, lo logró con todos. Su estilo transformacional inspira y motiva y promueve el cambio a través de su ejemplo. Gracias, profesor.